¿Alguna vez te has preguntado cómo se regula la presión sanguínea dentro de tu cuerpo? Acompáñame a verlo. El cuerpo humano tiene muchas formas de regular la presión sanguínea. Existen los mecanismos rápidos, que inician su acción en segundos y se prolongan hasta 24 o 48 horas. Los mecanismos lentos, cuya acción comienza varias horas después del desarreglo de la presión arterial, pero su duración es prácticamente infinita. Y los mecanismos intermedios, cuya actividad de control comienza aproximadamente 20 minutos después de establecido el desajuste de la presión arterial. Los mecanismos rápidos pueden ser nerviosos y químicos. Los nerviosos actúan de manera refleja y constan de 4 componentes: una vía aferente, un centro integrador, una vía eferente y un sistema efector. La vía aferente está integrada por varoreceptores, que son mecanorreceptores que se estimulan por el cambio de presión. Estos se clasifican en receptores de alta presión y baja presión. El centro integrador se encuentra en la sustancia reticular del bulbo raquídeo y tiene 3 áreas: una vasodilatadora, otra vasoconstrictora y una sensitiva ubicada en el núcleo del tracto solitario. La vía eferente está constituida por fibras que hacen la sinapsis en los cuerpos neuronales de la cadena simpática o parasimpática y finalmente llegan a las células de los tejidos y órganos efectores. Las neuronas simpáticas, ubicadas en las astas laterales de la médula espinal entre T1 y L12, provocan la excitación liberando noradrenalina. Las fibras parasimpáticas tienen su origen en el núcleo dorsal del vago. Luego llegan a ganglios localizados muy cerca de sus órganos blanco. En este caso, el neurotransmisor responsable es la acetilcolina. El sistema efector está integrado por el corazón, el riñón y los vasos de resistencia. En el caso de las alzas de presión arterial, los varoreceptores aumentan su capacidad de respuesta sobre los 60 milímetros de mercurio. Los impulsos eléctricos generados excitan al centro vasodilatador, produciendo vasodilatación arteriolar, disminución de la frecuencia y fuerza de contracción cardíaca y aumento de la eliminación de líquidos. Por otro lado, en el caso de la baja de presión arterial, los varoreceptores suprimen su actividad entre los 0 y 60 milímetros de mercurio, lo que aumenta la actividad de las neuronas del centro vasoconstrictor. Esto provoca vasoconstricción, aumento del bombeo ventricular y disminución de la diuresis. Todo este flujo de señales sinápticas es mediado por 3 catecolaminas: dopamina, noradrenalina y adrenalina. Su actividad depende de la unión a receptores específicos localizados en las células blanco, los cuales se clasifican en receptores alfa o noradrenérgicos para la noradrenalina, receptores beta o adrenérgicos para la adrenalina y receptores dopa o dopaminérgicos para la dopamina. En el mecanismo rápido químico encontramos varias moléculas que ayudan a la regulación de la presión arterial. El sodio mantiene el volumen del líquido extracelular y el líquido osmótico. El potasio lo regula mediante su efecto indirecto sobre el sodio. El calcio interviene en el proceso contráctil generando un efecto hipotensor. El magnesio activa reacciones enzimáticas y tiene un efecto hipotensor bloqueando canales de calcio. El oxígeno y el bicarbonato participan en la vasoconstricción, mientras que la glucosa mantiene una actividad vasodilatadora. Los mecanismos lentos son los más eficientes a la hora de regular la presión sanguínea a largo plazo. El riñón mantiene el control de la presión mediante 2 mecanismos de acción: la filtración y la reabsorción de líquidos y solutos. Ambos mecanismos requieren la creación de gradientes de presión entre la presión hidrostática y la oncótica, y el movimiento de agua u osmosis. Lo que regula la velocidad de filtración y el flujo sanguíneo glomerular a fin de mantenerlo en niveles constantes es el aparato yuxtaglomerular. Este consta de la mácula densa, que es un conjunto de células epiteliales en contacto íntimo con las arteriolas, y las células yuxtaglomerulares, que son células musculares lisas de las arteriolas. Este aparato yuxtaglomerular juega un rol importante en el control funcional de la nefrona. Por ejemplo, ante una baja de la filtración glomerular, se aumenta la reabsorción de iones de sodio y cloro en la rama ascendente del asa de Henle en las nefronas y, consecuentemente, disminuye la concentración iónica de la mácula densa. Este cambio genera 2 señales de retroalimentación.
Una lo que hace es dilatar la arteriola aferente, aumentando el flujo sanguíneo y la presión glomerular. Y la otra libera renina de las células yuxtaglomerulares para formar angiotensina 2, la cual constriñe poderosa y preponderantemente la arteriola eferente, lo cual contribuye también al aumento de la presión intraglomerular. La acción conjunta de ambos mecanismos retorna la filtración glomerular al nivel requerido y la mantiene constante, a pesar de las variaciones considerables de la presión arterial sistémica. Luego encontramos los mecanismos intermedios, en los cuales podemos distinguir entre la acción física y la hormonal. Los propios vasos sanguíneos, por sus propiedades intrínsecas, también pueden controlar la presión sanguínea por medio de los mecanismos físicos. Por ejemplo, cuando aumenta la presión sistémica, también aumenta la presión hidrostática microvascular, lo que hace que el líquido dentro del vaso salga al medio intersticial por las diferencias de presiones, disminuyendo de esta forma la presión arterial. También, esta alza de presión causa un estiramiento de las paredes del vaso sanguíneo, y por consecuencia, se relajan las fibras musculares lisas del mismo, logrando de esta manera acomodar el volumen sanguíneo extra. En el mecanismo hormonal encontramos varias hormonas que ayudan a la regulación de la presión arterial, como lo son la histamina y la serotonina. La histamina es una hormona sintetizada en las células cebadas y en los basófilos. Su función en el sistema cardiovascular es de dilatación, lo que tendrá como consecuencia una baja en la presión sanguínea. Esta disminuye debido a que con la liberación de histamina se genera un aumento de la permeabilidad vascular, una salida de proteínas plasmáticas y de líquidos hacia espacios extracelulares. La función de la serotonina dependerá de la interacción que tenga con sus receptores. El receptor 5-HT1 causa liberación endotelial de óxido nítrico, lo que conlleva a la vasodilatación. Por el contrario, su interacción con el receptor 5-HT2 causa vasoconstricción al aumentar la concentración de calcio citoplasmático. El óxido nítrico es la molécula ejecutora de las acciones vasodilatadoras de sustancias como la acetilcolina, la histamina, la serotonina, la noradrenalina, entre otras. Todas ellas causan vasodilatación al interactuar con sus receptores específicos sobre la membrana de la célula endotelial, lo cual aumenta la concentración de calcio citoplasmático, catión que induce la síntesis de óxido nítrico. La endotelina, por otro lado, es un poderoso péptido vasoconstrictor. Esta molécula es liberada hacia las células musculares lisas de los vasos y sus efectos biológicos los ejercen por la activación de receptores específicos de dos tipos, ETA y ETB. Los receptores ETA se localizan sobre el músculo liso vascular y causan contracción poderosa y de larga duración por mecanismos dependientes de calcio. Los receptores ETB de la superficie del músculo liso vascular inducen los mismos efectos, pero los que se localizan sobre las células endoteliales producen vasodilatación a través de la liberación de óxido nítrico y prostaciclina. Una de las formas más importantes de la regulación hormonal de la presión sanguínea es el sistema renina-angiotensina, el cual opera del siguiente modo. Cuando la presión baja, la renina, que es sintetizada por las células yuxtaglomerulares del riñón, es enviada al torrente sanguíneo. Su función es convertir una molécula secretada por el hígado llamada angiotensinógeno a angiotensina 1. Esta molécula necesita de una enzima para que pueda realizar su acción vasoconstrictora, y esta enzima es la ECA, o enzima convertidora de angiotensina. La ECA es secretada en varios órganos, en los que se destacan el endotelio de los vasos pulmonares, vasos sanguíneos, epitelio y vasos renales, y su función es convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. Una vez que en el sistema renina-angiotensina se convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2 por acción de la ECA, tendrá como efecto la liberación de la aldosterona, quien será secretada por las glándulas suprarrenales. Esta hormona regulará la reabsorción de sodio y agua y la liberación de potasio en riñones, lo que dará como resultado un aumento de la presión arterial. Y es así como, de estos modos, el cuerpo puede regular final y efectivamente los cambios en la presión arterial.